De regreso con ustedes este viernes, que te quiero viernes, viernes 14 de marzo, estamos en Latina Contigo y estamos también disfrutando de nuestro entretenimiento, de nuestro espacio intermedio para pasar a la entrevista. Nos acompaña ya con nosotros la doctora Rokdali de la Rosa. Ella es médico internista, egresada de la UCLA, me dijo que estaba también de docente de posgrado, me dijo también que estaba en el hospital en cuidados intermedios y además está en la Clínica IDET, está en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora y ha venido también a nutrirnos, a hacernos una especie de consulta colectiva de cuáles son los principales problemas de salud que están siendo objeto de consulta por médicos internistas y conocer parte de ese trabajo de esta doctora, una muchacha joven que se ha dedicado al ejercicio de la medicina y que bueno, ha ido avanzando porque incluso nos dice que también es redactora del boletín que hace la Sociedad Internista y nos parece bien interesante registrar todos esos avances, todo lo que vienen haciendo en materia de salud. Antes, por supuesto, de la entrevista, vamos a cumplir con nuestra publicidad y con nuestros anunciantes, hablarles de nuestros patrocinantes, la gente que nos permite a nosotros ofrecer servicios y productos de primera. Quiero hablarles de la unidad de cardiología de la Clínica IDET, donde un moderno grupo de médicos encabezados por el doctor Carlos León, cardiólogo de gran experiencia, además ahí hay cardiólogo electrofisiólogo, hay emergenciólogo, hay también internistas, tenemos también ahí en la unidad de cardiología fisiatra, hay nutricionistas, todo este equipo multidisciplinario, enfermeras intensivistas, hay intensivistas, están abordando las distintas patologías cardiovasculares y cerebrovasculares, tanto preventivas como curativas, porque además de la consulta, de todo lo que tratamos ahí en la consulta, estamos haciendo intervenciones quirúrgicas, colocación de marcapasos, problemas de arritmia, problemas coronarios, todo lo estamos abordando y una moderna terapia que se llama stroke, que es la atención de los eventos cerebrovasculares, o lo que anteriormente conocíamos como ACV, accidentes cerebrovasculares, son abordados allí por este equipo multidisciplinario con medicamentos de alta gama y la persona es devuelta a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuelas luego de haber sufrido un ACV cuando es abordado las primeras 4 horas. Estamos en la carrera 16 entre calles 43 y 44, nos puedes seguir en @idet.barquisimeto, la unidad de cardiología de la Clínica IDET, o te comunicas con nosotros al 0251-446-0426 o al 0414-514-6629, unidad de cardiología de la Clínica IDET. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios de nuestro supermarket, víveres, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, frugal. Tenemos un bodegón con la bebida de su preferencia, también somos Noviferretería, todo en el ramo ferretero, artículos para el hogar, plasma, equipo de sonido, lácteos celulares, neveras, colchones, línea blanca, línea marrón. Somos panadería, pastelería y luchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos, además tenemos vigilancia, estacionamiento para que no se preocupe por la seguridad. En la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto, y esta es su mejor alternativa para comprar, Novi Group. En Suspensiones Balcania tenemos todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo y también los amortiguadores traseros, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de tripoides, disco buje, hasta batería. Tenemos allí con todas las marcas del mercado, Monro, Gabriel, Rancho, Moc, la que usted desee, pero tenemos a Grequi, que es nuestra marca exclusiva. Además son productos de alta calidad y son productos muy económicos. Con más de 60 años, Suspensiones Balcania se ha erigido como los mejores en Lara, no tienen que ir a otro lugar. Ahí está la familia Bessi, 3 generaciones ofreciendo el mejor servicio y un amplio stock de repuesto. En la carrera 19 esquina de la calle 44, si busca cualquier repuesto para su vehículo en cuanto a suspensión o amortiguación, no vaya a otro lugar, vaya a Suspensiones Balcania. Nos puede seguir en nuestras redes, @suspensiones.balcania. El gobernador del estado Lara, el vicealmirante Adolfo Pereira, te invita a pasar un rato distinto de esparcimiento y recreación en familia en el Parque Zoológico y Botánico Bararida, el Parque Zoológico y Botánico mejor cuidado de todo el país, donde podrás disfrutar, aprender y recrearte con más de 5.200 especies de animales. Hay plantas de más de 20 estados del país, hay distintas áreas para el esparcimiento y la recreación, además una diversidad gastronómica increíble de nuestros prestadores de servicios. En las áreas de esparcimiento tenemos el Coliseo, el Laguito, la Tirolina, el Zoológico de Contacto, el Serpentario y distintas propuestas culturales, educativas y recreativas. Estamos de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde, sábado y domingo de 9 a 5 y media de la tarde. Nos puede seguir en @Parque Bararida o nos llama al 0412-513-4286.
En el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, un grupo de médicos egresados a las mejores universidades del país de gran trayectoria y en todas las especialidades están predispuestos a resolver su problema de salud a muy bajo costo. Ahí hay la consulta, el examen, el diagnóstico, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica en diferentes especialidades. Hay médicos internistas como la doctora Rogdaly de la Rosa que nos acompaña hoy en el programa, hay médico general, hay medicina familiar, hay traumatología y cirugía ortopédica, hay pediatría, cardiología, tenemos neurólogo, neurocirujano, neuropediatra, tenemos pediatra, puericultor, urólogo, reumatólogo, dermatólogo, otorrinolaringólogo, nutricionista, una plantilla de ginecostetras de primera que están haciendo distintos exámenes, ecocolposcopia, citología, tratamientos para BPH, parto humanizado, cesárea humanizada, control prenatal y bueno, estamos haciendo distintos exámenes, electroencefalogramas, ecos, pruebas mamarias, pruebas preanestésicas, pruebas hematológicas, todo ahí en el Centro de Especialidad Médica Divina Pastora, salud curativa y preventiva a muy bajo costo, carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas. Previa cita, debe llamarnos porque es previa cita, 0414-572-8496. Además tenemos las promociones del mes de la mujer, donde usted va a poder tener en medicina interna el 2x1, van 2 personas y paga una sola consulta, consultamos a 2 mujeres allí en el mes en la mujer. Además, en cardiología, la consulta más el electrocardiograma, la consulta más el ecocardiograma en precio promocional y en la parte ginecológica tenemos la consulta con la ecografía transvaginal, la citología, la colposcopia y la exploración mamaria. Además, la toma de citología, ya sabe, 0414-572-8496 para que pueda atender su problema de salud preventiva o curativa, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Nuestros anunciantes, con ellos avanzamos y nos acompaña también la doctora Rogdaly de la Rosa, médico internista del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, va a conversar con nosotros sobre las principales patologías que consultan los internistas o los principales motivos por los cuales uno va a un internista y también vamos a hablar de algunas de esas actividades que tienen en el mes de la mujer el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora y otras cosas que ustedes tengan a bien preguntar, porque la idea es aprovechar a los profesionales de la salud que nos acompañan, como la doctora Rogdaly, y poder nosotros también plantear nuestras inquietudes. Estamos, además de por Radio Show 99.1, por Latina TV, a través de nuestro Instagram, @piso Latina TV, en el live de Latina Contigo. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Conocer en primer lugar cómo es ese trabajo que realizan los internistas, cuál es el aspecto que aborda el internista, cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que puede abordar un internista. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, en realidad a veces surge la duda de cuándo tengo que ir a un internista, es lo mismo un médico internista que un médico general y pues hay que responder a eso. El médico internista se encarga de la patología del adulto, así como el pediatra es para el niño, el médico internista es para el adulto. En este caso tenemos que hacer no solamente el diagnóstico y el manejo de patologías crónicas o de enfermedades complejas y también en su caso derivar según sea necesario a las diferentes especialidades. El médico general se encarga de eso, de cuestiones un poquito más generales y el internista tiene el deber de ir más allá. Muchas veces pasa que las personas, los pacientes dicen no tengo diagnóstico, tengo 500 médicos a los que visitar, pero eso ocurre cuando no van al internista, porque el internista se encarga de unificar, manejar al paciente como un todo, porque al final de cuentas somos seres humanos, nunca podemos aislar un corazón, no podemos aislar un intestino del resto del cuerpo, no. Somos unas personas íntegras, entonces por eso necesitamos el abordaje de un internista. O sea que el internista es el primer profesional que uno debe visitar. O sea, yo voy al médico, voy a un médico general, mira, no, yo tengo tal cosa, bueno, voy al internista. El internista es el que se va a encargar de decir, bueno, hacia dónde puedo orientar a una consulta especializada al paciente. Es correcto, no debemos autoindicarnos los especialistas, porque esto lo que puede condicionar es que hayan más variación respecto al manejo, el paciente se siente desatendido, desesperanzado, a veces no llega a sentirse totalmente conforme cuando tiene que ir a varios especialistas, además de que económicamente puede resultar más dificultoso. Por eso lo importante, primero internista, y si es necesario, porque no todas las patologías se tienen que derivar, si es necesario ir a un segundo nivel de atención con otras especialidades. O sea que el médico internista no es el que deriva solamente, sino tiene la capacidad para abordar la realidad y si de repente en un momento determinado colocar un tratamiento y ver que es un problema que puede manejar él, manejarlo. Es correcto. Pocas veces un internista necesita de
aislarse o derivar todo. Al contrario, el internista suma mucho las patologías, hace el primer diagnóstico. Hay muchas pruebas especializadas que se necesitan para los diferentes diagnósticos de enfermedades. Estas pruebas especializadas las canaliza un internista y hacemos el primer abordaje, el primer tratamiento. En caso de que sean patologías que requieran una interconsulta, allí se derivará. Por ejemplo, la hipertensión. Muchas veces todo hipertenso siente que tiene que correr al cardiólogo, apenas le dicen que tiene un poco la presión elevada. Ya va. Hay muchas cosas que pueden causar la hipertensión, por eso primero vamos con un internista y vemos el componente metabólico, cardiovascular, incluso puede estar asociado a ingesta de algunos fármacos o a una situación especial, ya sea emocional o metabólica. Entonces hay que ir con calma, primero vamos al internista. Porque cuando tenemos un niño con dolor de barriga, no lo llevamos primeramente al gastropediatra, no, primero con el pediatra, lo mismo con el internista. Ahora, el internista tiene una gran responsabilidad, sin duda, porque ahí donde, además de yo llego con el dolor, me duele aquí, doctora, entonces usted me va a preguntar, ¿qué come usted? ¿Cuáles son sus hábitos de vida? Ustedes son los que encargados de hacer la historia clínica para ver cuál puede ser el motivo de ese dolor con el que llega algún paciente. Estoy poniendo el ejemplo del dolor, pero son ustedes los encargados entonces de indagar cuál es el sistema de vida, cuáles son las condiciones, usted está tomando tal cosa, usted hace ejercicio, usted qué hábitos tiene, o sea, ustedes investigan al paciente para armarle una historia y ustedes determinan si lo remiten o no a un especialista. Eso es un trabajo muy importante que realizan ustedes. Es correcto. De hecho, la consulta más frecuente es por dolor. Lamentablemente no es hasta que sentimos dolor que vamos a un médico. Entonces, por ser el dolor la causa más frecuente de consulta, es muy importante que nosotros siempre investiguemos cuál es la posible causa de ese dolor. A veces tiene causas biológicas que requieren de estudios complementarios y otras veces con adecuaciones del estilo de vida podemos lograr mejoría. Sin embargo, no hay que demeritar el hecho de que muchas veces una buena consulta, un buen trato con el médico, una buena relación médico-paciente ya genera alivio. Entre ellos, a veces necesitamos ir al médico, sobre todo a conversar nuestras situaciones y con eso ya también hay mucha mejoría. Qué bueno. ¿Y cuál es, digamos, además del dolor, qué otra patología? Y hablar un poco, porque usted, yo digo, uno no va al médico hasta que no siente lo último, ¿verdad? Porque es poca la gente que tiene cultura preventiva como para acudir. Un internista ¿puede hacer consulta preventiva también? Es correcto. El médico internista trata muchas patologías de todos los sistemas y patologías complejas donde el diagnóstico es difícil. A veces mucha sintomatología engloban varios sistemas o hay sintomatologías muy generales que no hablan específicamente de un órgano. En medicina se dice que a veces los órganos, a veces no, siempre los órganos hablan, los órganos lloran. En este caso, nosotros nos encargamos de identificar cuáles y unificar la sintomatología, hacer el diagnóstico. La consulta más frecuente suele ser por hipertensión, diabetes, cardiopatía. Sin embargo, el médico internista puede ver todo tipo de patología. Por ejemplo, hablando en el área de consulta, podemos evaluar a aquellas personas con riesgos cardiovasculares, estimar el riesgo cardiovascular y prevenir las enfermedades. Además de eso, podemos tratar desde patologías reumatológicas, neurológicas. Esos pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares siempre deben quedar en control con un médico internista o que han tenido cualquier otro tipo de patología y que han egresado. Y hay algo muy importante que es la medicina preventiva. Como les he comentado, muchas veces vamos al médico es cuando ya tenemos una patología, un dolor o una molestia. Sin embargo, el deber ser es ir a la consulta de vez en cuando, así nos sintamos bastante bien, porque podemos hacer la medicina preventiva o diagnósticos de enfermedades que apenas están incipientes, que a veces ni siquiera son enfermedades, sino condiciones que lo que requieren es un abordaje. Por ejemplo, pasa mucho que las personas, buenas doctora, vengo a ver cómo me ve, a chequeo nada más, y terminan saliendo con, por ejemplo, diagnóstico de sobrepeso u obesidad o factores de riesgo cardiovasculares. No necesariamente hay que medicar, muchos casos cambios en el estilo de vida pueden generar ese cambio para la mejoría. Pero eso, ¿quién se lo va a decir? Sino un médico. Oye, me llama la atención que se han incrementado mucho los casos de hipertensión,
los casos de los hábitos y el impacto que generan algunos hábitos, el sedentarismo, la ingesta de algunos alimentos. Sobre todo veo que hay mucha gente padeciendo por la cantidad de comida chatarra que comen. Y bueno, Barquisimeto es la cuna de la comida rápida y hay, bueno, un incremento desmedido de gente también que ha sido diagnosticada por hipertensión por este tipo de situaciones. Usted habla de que es muy frecuente. ¿Cómo es el abordaje para una persona que presenta alguna hipertensión, para una persona que tiene algunos hábitos que ya después de cierta edad también, me imagino, se incrementan los riesgos y se incrementan las visitas a la consulta con el internista? Tal cual. Bueno, ciertamente la hipertensión arterial es una de las patologías que causa más mortalidad en Venezuela y también en el estado Lara, por supuesto. Hay una población que es bien conocida, que requiere estudio y evaluación y seguimiento por parte del médico, sobre todo el médico internista, que son las personas que ya están rondando la tercera edad. De hecho, ellos son los pacientes más frecuentes, los pacientes que son más acomedidos y más cumplidos con las citas y el seguimiento médico. Sin embargo, hay una población que está oculta pero latente, una población que incrementó los índices de mortalidad en los últimos años, que son aquellas pacientes con hipertensión o trastorno hipertensivo del embarazo, es decir, mujeres jóvenes, mujeres embarazadas, que se conocen previamente sanas, pero que durante el embarazo generan elevaciones de presiones arteriales que comprometen su vida y la del bebé. Esto condicionó en los últimos años un alto índice de muertes maternas y poniéndonos en crisis a nivel nacional. Ahora, después del parto, ¿tienen que seguir en control? Muy importante, excelente pregunta. Es correcto, tienen que seguir en control posterior al parto o a la resolución del embarazo, porque puede ser que nada más haya sido una situación aislada durante el embarazo y que al dar a luz ya se resuelva el problema. Pero también puede ocurrir que posteriormente haya una reincidencia o persistencia de las presiones arteriales fuera de meta que condicionen la necesidad de persistir con el tratamiento antihipertensivo. Además de que es muy importante que las mujeres sepan que el hecho de haber presentado elevación de las presiones arteriales durante el embarazo es un factor de riesgo cardiovascular para posteriormente desarrollar algún tipo de complicación, ya sea hipertensión o algún tipo de cardiopatía. Me llama la atención que después de cierta edad se incrementa la visita a los médicos y al internista, sobre todo, obedece a que, o sea, a los padecimientos que la persona va teniendo a medida que van pasando los años. Obedecen más al estilo de vida. Generalmente, digamos que no hay una cultura muy grande de los estilos de vida saludables. Cada vez un poquito más con esto de la incorporación de la importancia de la salud mental, de estar fitness, de cuidarse para tener una buena imagen. Eso ha influenciado de forma muy positiva en lo que es el cuidado personal. Sin embargo, hacia la tercera edad es donde se va viendo aquel golpe que me di cuando chamo y que no me traté porque me sentí bien, o esas hamburguesitas que me comí fijo durante muchos años, o ese hábito tabáquico que me calmaba, fumar me tranquilizaba, me hacía sentir bien, pero eventualmente voy presentando sintomatología. Entonces responde más al estilo de vida. Toda mi vida trabajé, por ejemplo, toda la vida trabajé sentado en un escritorio trabajando, pero eso esconde que fuimos sedentarios. Entonces eso puede posteriormente derivar en algo. Y cuando no tenemos, digamos, una alimentación balanceada, se presentan distintas complicaciones. Una de esas complicaciones que me llama mucho la atención es la parte de la diabetes, porque hay, bueno, a propósito, acabamos de pasar el día, creo que del riñón, y hubo personas manifestando que incluso hay pacientes que han muerto, otros que se han ido, que la diálisis y todo ese dilema que presenta la diabetes y que presentan los problemas renales quizás por ese mismo estilo de vida. ¿Son frecuentes este tipo de consultas? ¿Qué abordaje se le da? Porque hay personas que a lo mejor no saben y están poniendo en riesgo su vida al comer algo, al no comer a la hora o al tener ciertos hábitos. Es correcto. Al pasado 13 fue el Día Internacional del Riñón. Lamentablemente las patologías renales son patologías pues difíciles que acortan la esperanza de vida de las personas y que generalmente generan sintomatología ya cuando son etapas bastante avanzadas. Y
tienden a estar asociadas a varios tipos de patologías. Por ejemplo, entre las causas más frecuentes que condicionan patologías renales está la diabetes, pero una diabetes que tiene años de evolución y que está mal controlada. No todo diabético tiene por qué padecer del riñón, sin embargo, toda persona descuidada sí podría tener exacerbación de esos factores de riesgo que lo podrían llevar a una enfermedad renal crónica. Además de eso, es importante entender que hay patologías renales que lamentablemente son hereditarias. Es por ello que si en la familia estamos presentando o sabemos de algún familiar que tuvo algún tipo de patología renal, pues tengamos en cuenta eso, se lo digamos a nuestro médico de cabecera y pues abordemos para hacer los chequeos necesarios. Lamentablemente la patología renal es bastante limitante y cuando a uno le dicen diálisis se asusta, ¿verdad? Bueno, al médico no, al paciente, no es fácil. Estamos compartiendo con la doctora Rogdaly de la Rosa, ella es médico internista del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, que por cierto tiene la promoción en la consulta con el internista del 2x1, pero también es importante hacerse su chequeo de manera frecuente, sobre todo por todo lo que hemos conversado. Me llama la atención que mucha gente a veces va al médico y le dice, mire, usted es hipertenso, mire, usted tiene problemas con tal cosa, y hay como una especie de negación. No, a mí no, yo estoy sano, yo voy a seguir comiendo y haciendo lo que yo quiero. ¿Cómo hacer ese abordaje? Porque hay un proceso de negación en la gente que no acepta que pudiera tener una condición y que debe cuidarse. Sí, totalmente. Es que es entendible, nadie quiere estar enfermo. Sin embargo, es muy importante hacer una buena comunicación, establecer un nivel de confianza en la consulta y no negarnos, porque el médico en realidad no dice esto por mal, porque te quiera generar un daño, al contrario, está haciendo un diagnóstico oportuno, certero. Al contrario, en lugar de negarse, lo que hay que hacer es manifestar las dudas, manifestar las preocupaciones. Doctor, ¿qué significa esto? Doctor, voy a tener que tomar la pastilla para siempre. ¿Qué puedo hacer para mejorar y en algún momento dejar de requerir el tratamiento antihipertensivo oral? Porque muchas veces ocurre de que, por ejemplo, esta hipertensión está asociada, por ejemplo, al sobrepeso. Y cuando logramos una disminución de peso significativo, además de cambios en el estilo de vida como el balance dietético, la disminución de sal, la disminución de la ingesta de grasas, todo esto va a disminuir la presión arterial. Es tanto así que la Sociedad Europea, ellos establecieron en sus guías internacionales cuántos milímetros de mercurio disminuye bajar de peso, cuántos milímetros de mercurio disminuye dejar de comer sal o la ingesta de sal disminuida, cuántos milímetros de mercurio disminuye la presión arterial cuando hacemos ejercicio. Entonces no es para asustarse, es para ocuparse. Mira, hay gente que está preguntando distintas cosas. Una de esas que preguntan nuestros usuarios es cómo abordar precisamente esos malos hábitos en medio de tanta vorágine en la que estamos, el estrés, las cosas, que si sales del trabajo no te da chance, que si tienes que comer tal cosa, porque también dice la gente que estamos sujetos a una cantidad de estímulos y una cantidad de situaciones que nos mantienen alterados. ¿Cómo abordar? Porque yo me imagino que por estrés y por esta condición de esta carrera, de la preocupación, de la angustia, de la mortificación, también la gente termina enfermándose o termina teniendo algunos padecimientos. Sí, voy a sonar quizás un poquito mística, pero el todo está en volver a uno mismo. Como conversaba, el cuerpo habla. Muchas veces nos dejamos estresar digamos que nos dejamos influenciar por nuestro medio, un medio donde hay que pararse temprano, correr, trabajar, llevar al niño a la escuela, regresar a hacer la comida. Ya va, pausa. Hay cosas que no puedo cambiar en la vida, voy a tratar de aceptarlo, voy a tratar de manejarlo lo mejor que pueda. Hoy voy a ponerme como meta, no me voy a molestar, no voy a pelear con nadie. Y al final del día voy a ir a caminar con la vecina, a un gimnasio, o hay una técnica que a mí me encanta recomendarle a los pacientes, que es que antes de bañarse, cuando ya estén a punto de meterse al baño, se pongan la música que más les gusta, la canción que más les gusta y echen un bailecito antes de bañarse, al punto que el corazón lata un poquito más rápido, empecemos a sudar un poquito. ¿Por qué? Porque esto aumenta la actividad cardíaca, cuenta como actividad, quizá no podemos hacer ejercicio, pero de verdad que va a evidenciarse o va a generar una mejoría cardiovascular. Además nos ayuda a segregar endorfinas, hormonas de la felicidad, vamos a ser más felices, vamos a aceptar todo y vamos a aislarnos un poquito de esa bulla.
Todos sabemos las recomendaciones que siempre nos dan y siempre nos recuerdan de que hay que comer sano, coma poca sal, no coma fritura, trata de no comer comida chatarra, hay que hacer ejercicio. Todo eso lo sabemos, pero es muy importante volver uno mismo, cómo nos sentimos hoy. Vamos a hablar de el trabajo que vienen haciendo ustedes, porque hay muchas preguntas, pero quiero abordar también ese trabajo que vienen haciendo en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, donde además de contar con un internista o algunos internistas, como en el caso suyo, doctora, ustedes tienen ahí todos los especialistas que pueden derivar cualquier tipo de problema que se presente, cualquier tipo de diagnóstico, a los distintos especialistas que tienen allí. Totalmente. El Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora es un APS en el cual contamos con médicos de excelente talla. De verdad que los doctores que están allí son médicos que trabajan en las mejores partes de Barquisimeto, además de larga trayectoria y que tienen un muy buen engranaje para trabajar en conjunto. En el Centro de Especialidades Divina Pastora contamos con todas las especialidades que están puestas y dispuestas todos los días de la semana. Además de esto, hay por el mes de la mujer esta promoción o esta facilidad que se le ofrece a los pacientes, porque sabemos que a veces la situación económica dificulta el abordaje o el acudir a una medicina especializada, que sería lo que trata del Centro Divina Pastora de buscar y facilitarle al paciente. ¿Qué importancia tiene esa medicina especializada? Y le hago esta pregunta porque por ahí veo gente que toma bebedizo, que yo me tomé helado de guanábana y eso me estoy curando del cáncer, cosas así que de repente son abordadas a través de la medicina natural, que de repente las plantas pudieran tener alguna propiedad, pero también hemos visto gente que se complica en su estado de salud producto de solo beber algunos de estos bebedizos o algunos de estos té con plantas. Sí, lamentablemente les voy a contar una anécdota. Hace 3 años tuve un paciente de solo 33 años que por seguir una de estas dietas que estaban famosas en YouTube en ese momento, con esas bebidas que son oscuras, súper negras, que lo tomaba como agua, eso le condicionó una falla hepática aguda y derivó a su muerte. Lamentablemente, a pesar de que tuvo un abordaje médico rápido, oportuno, de verdad que los familiares hicieron todo lo posible, pero el daño ya estaba hecho. Entonces es importante, así como no nos automedicamos, es importante entender que la medicina natural es sobre todo preventiva. Hay un punto donde se necesita un abordaje médico y un abordaje especializado. Es por eso que es muy importante entender que las plantas también interactúan con el organismo, las plantas interactúan con los medicamentos, las plantas pueden condicionar incluso exacerbación de algunas enfermedades. ¿Qué sí tienen mucho las plantas? Que las plantas generan cierta tranquilidad al paciente. No todas ellas son malas, por supuesto, pero puede ser peligroso el realizar esas combinaciones o esas, digamos, dietas excesivas de que lo tomo como agua, como si no pasara nada. Sí pasa. Entonces hay que tener prevención también y un poquito de cuidado. Hay gente que felicita, doctora, por la claridad con la cual estamos, bueno, yo preguntando y usted en todo caso, que es la que está protagonizando, dirigiendo parte de ese mensaje. Hay gente que está preguntando distintas cosas, hay gente que felicita también, como el coronel Renzo de Gaslara, dice, tremenda entrevista, felicita a la doctora y de verdad, como ella dice, comer no solo sano, sino las cantidades, la diabetes y la tensión pueden ser controladas y eso es importante que lo diga él. Sí, bueno, fíjese, es que hemos avanzado tanto en la medicina que ya hasta el orden en el que comemos los diferentes ingredientes del plato influye. Por ejemplo, un tipcito rápido. Nuestro plato de comida idealmente debería estar conformado por ensalada, el carbohidrato y la proteína. Voy a profundizar un poquito más en esto porque es súper importante. Lo ideal es que nuestro plato de comida, aproximadamente la mitad o el 50% sea de ensalada. Esta ensalada preferiblemente que sea cruda, porque ¿qué nos va a aportar? Nos va a aportar fibra, nos va a aportar vitaminas y minerales y nos va a aportar algo de lo que cada vez se habla más, que son bacterias buenas que nos recolonizan el tracto gastrointestinal, porque muchas vitaminas son producidas incluso por las bacterias de nuestro tracto gastrointestinal y no por nosotros, por ejemplo la vitamina K. Y eso lo vamos a hacer solamente a través de tener una colonización del tracto gastrointestinal de bacterias buenas, que los vamos a conseguir por las plantas. Es por esto que es súper importante la porción de ensaladas. Eso por un lado. Por otro lado está el carbohidrato. El carbohidrato debería corresponder aproximadamente, depende de las condiciones especiales de cada paciente,
pero en promedio debería ser el 25% del plato o un cuartico de plato, que es un carbohidrato, que son tan controversiales estos días. Los carbohidratos tenemos aquellos que suben un poquito más el azúcar, para ponerlos en palabras sencillas, como por ejemplo la pasta, el pan, el arroz, la arepa, y están los carbohidratos que suben un poquito menos el azúcar, que es por ejemplo el plátano, la papa, el ñame, el locumo, la yuca, incluso la avena es un carbohidrato. ¿Y por qué es la importancia de saber cuáles son estos carbohidratos? Porque a veces decimos, no, yo soy muy sanito, me comí fue una avenita. La avena es un carbohidrato, entonces si solamente comes avena, solo estás comiendo carbohidrato. Las verduras son carbohidratos, entonces, solo me comí una sopita, pero una sopita es una verdura hervida, entonces solo es carbohidrato. Y las dietas exclusivas tienden a llevar a complicaciones metabólicas. El otro cuartico de plato o el otro 25% del plato debería corresponder a proteína. Proteína que puede ser de origen animal, como carnes rojas y blancas y el huevo, o proteína vegetal a través de, por ejemplo, brócoli, coliflor. Los granos tienen un cierto porcentaje de proteína y los germinados también tienen porcentaje de proteína. Ese sería el ideal de un plato balanceado. Ahora bien, ¿en qué orden me lo como? Pues resulta que recientemente, con el estudio de la diabetes, se ha establecido que según el orden en el que comamos podemos subir más la glicemia o por el contrario mantener niveles estables durante el día. Lo ideal sería iniciar con la ensalada o la proteína y de último dejar el carbohidrato. A pesar de que el carbohidrato es muy sabroso, pues lo ideal es dejarlo para lo último, porque si no puede condicionar una subida o un pico de glicemia que pudiera condicionar problemas, sobre todo en pacientes que se han detectado con resistencia a la insulina o diabetes. No sabía eso, yo me como el arroz con la carne de una vez en un solo bocado, a veces revuelvo eso ahí, hago como dicen por ahí una zambumbia y uno se la come, pero fíjese todo lo que estamos aprendiendo con usted y todo lo que la gente debe aprender. Ahora también yo digo, influencia mucho toda la información que está en las redes sociales. El doctor Google le hace mucho daño a la gente porque yo veo gente, no, a mí me duele aquí, a mí también me dolió y yo tomé tal cosa. Entonces tú buscas en Google, mire, estas pastillas sirven, pero no tenemos igual condición, no sabemos el diagnóstico y no sabemos qué componente tiene la pastilla. Simplemente yo busco aquí, me duele la nariz y busco una pastilla, me la compro yo mismo porque me automedico, porque lo vi en Google y a lo mejor eso lo que me está haciendo es daño en vez de mejorarme. Sí, esto surge ante un sistema de salud que quizás pudiera limitar un poquito el acceso, digamos, a la salud de los pacientes. Surge a través de que el paciente siente curiosidad, que tengo, y no va al médico. Lo ideal sería, por supuesto, si bien el internet ayuda mucho a orientarse respecto a la sintomatología, no es un diagnóstico preciso, ni siquiera la inteligencia artificial se está enchaquetando ese tipo de responsabilidad. Lo ideal sería, si bien tengo una sintomatología, consultar con un médico general, si el médico general deriva a medicina interna, o directamente con un médico internista. Y según esto, establecer una buena relación. Doctor, siento esto, lo otro, si es necesario incluso llevarlo anotado para poder preguntar todo eso. Ahorita pues está surgiendo el hecho de que nosotros al buscar o al investigar obtenemos información y esa información no siempre tiene que estar bien. Además de, hay muchos coaches de salud por internet que pueden modificar el estilo de vida y no necesariamente es tan bueno, sobre todo cuando ya hay un diagnóstico establecido. Tenemos pacientes con patologías sistémicas como lupus, enfermedades reumatológicas o gastrointestinales que de verdad que tienen que ser muy acomedidos con las decisiones que toman. Claro, y hay una gente por ahí que en vez de contribuir lo que hacen es en todo caso deformar. Por ahí los TikTokers, los YouTubers mandan a la gente a comer carne cruda, mandan a la gente a hacer un montón de cosas y de alguna manera nosotros debemos primero tener la opinión y la visión de un especialista, un médico internista como la doctora que nos acompaña. Por cierto, el doctor Carlos Angulo, del cual estábamos hablando, nos dice que bueno, que excelente programa, felicita. Por cierto, felicitaciones, doctor, también por el Día del Médico, la Semana del Médico, por todo ese trabajo que desde el Colegio de Médicos viene haciendo el doctor Carlos Angulo. Ayer fue objeto de un reconocimiento en el Día del Médico por el Consejo Legislativo del Estado Lara. Y bueno, tremendo profesional, tremendo amigo y tremendo gestionador de la salud, porque ha estado ahí pendiente. En estos días me mandaba un sonido de los equipos que hacen falta en el servicio de neurocirugía, que por cierto lo vimos ahí con el doctor Cabrera el Día del Médico. Y le dijimos al doctor Cabrera, y el doctor Cabrera me dijo, no, que
Carlos me está recostado mi costilla, pero ya le vamos a traer los equipos, y así es como debe ser en todo caso. Usted que está en un centro de salud pública también sabe que hace falta digamos, gestión de los médicos para lograr mejorar los servicios. Tal cual. Tenemos que comprender todos los venezolanos que nuestros centros de salud son de nosotros, nos van a atender a nosotros. Más allá de que pueda haber una problemática a nivel de salud, es muy importante que nos empoderemos de eso. No solamente los médicos hacer las autogestiones para todo, que lo hacemos y que atendemos con mucho amor, sino también a esas personas que están sanas o que son pacientes, siempre que puedan aportar, aporten. Por ejemplo, es muy frecuente ver en el hospital que aquellas personas que están internadas por largo tiempo se adueñan del lugar al punto de que ellos mismos pasan su coletico, ellos mismos se encargan de mantener todo bien, porque es parte del amor al lugar. Yo digo que lo digo con mucha humildad, pero lo digo que los médicos somos personas que amamos mucho, porque es muy fácil estar, bueno, no es muy fácil, pero es entendible estar en un hospital cuando hay un familiar enfermo. Pero nosotros, el personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, aseadores, estamos allí por amor al prójimo, porque no es por otra cosa. Entonces es muy importante apoyar al sistema de salud nacional. Si podemos donar, ayudar, con lo que sea, hasta con un buenos días, un cafecito, lo que sea, eso marca la diferencia. Y también, bueno, entender en esa dinámica en la cual están ustedes en los centros de salud pública, cuál es la realidad a la cual ustedes se enfrentan, porque yo no puedo de repente evaluar el comportamiento de un médico o de un personal de salud por una condición particular. A lo mejor están sujetos a distintas condiciones estresantes, tienen un problema, no consiguen el insumo, qué sé yo, tantas cosas que pueden estar ocurriendo en un momento determinado para tener una reacción o para dar una mala respuesta. No se puede evaluar, porque lo que usted dice, el compromiso con el servicio y con el prójimo está de manifiesto. Totalmente. Usted como médico pudiera estar en un centro de salud privado y listo y ya, y que le paguen por la consulta en vez de estar en el hospital. Sin embargo, todos los médicos, la gran mayoría, permanecen en los centros de salud pública, sí, por esa vocación de servicio. Es una forma de retribuir amor, de verdad que sí. Todos sabemos que estar en un hospital es muy difícil, que estar enfermo es difícil, que estar allí por un familiar genera mucha preocupación, estrés, angustia y sobre todo temor. Esto puede condicionar a que hayan, digamos, comportamientos un poco hostiles o que estemos a la defensiva, que nos sentamos muy profundamente vulnerables. Pero es importante comprender que todas las personas que están en un hospital están sometidas a mucho estrés, incluso el personal que allí labora, que también presenta dificultades para ir al trabajo, que además de eso tiene un alto nivel de exigencia, porque todos esperan lo mejor de él. Todos esperan que el médico siempre esté con una sonrisa, que la enfermera siempre te trate con 500 horas de servicio, cuando a veces, por ejemplo, tenemos una sola enfermera para 40 pacientes que todos están muy mal, que todos realmente necesitan atención. Entonces hay que ser muy empático. Entiendo que también pues somos humanos y a veces puede haber una mala respuesta, pero no necesariamente está generada desde el odio, sino que muy frecuentemente está generada desde el cansancio, el agotamiento emocional. Entonces hay que ser empáticos, por favor. Saludos a la señora Melixa que está en sintonía, saludos también a toda la gente que nos está siguiendo a través del Instagram Live, saludos también a nuestro buen amigo Luis Enrique Amaro, que por cierto Luis Enrique plantea algo importante también. Dice: el problema es que debemos señalar directamente lo que está matando la salud: las colas, bebidas gaseosas, azúcar refinada, los enlatados, harina refinada, las pastas, la arepa, ni se diga la comida tóxica, la chatarra, entre otros. Están aumentando los altos niveles de enfermedades del venezolano y hay mucha diabetes en niños. Qué bárbaro, dice. Parte de lo que la gente interactúa y pregunta, dice esta persona también, qué hacer cuando una persona tiene el hígado graso, porque comienza la gente a plantearnos también algunas de las consultas. ¿Qué le puede decir usted? Sí, qué buena pregunta. El hígado graso no es el problema principal. El hígado graso es generalmente una consecuencia de otras patologías que están detrás. Generalmente cuando ya encontramos grasa, o es decir, adipocitos, células grasas que ya están fijadas alrededor de los órganos, esto es grasa visceral, pues es cuando ya hemos encontrado previamente, hay un historial de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o sobrepeso a través de los malos hábitos o un índice de masa corporal elevado durante mucho tiempo. Y
y llega un punto donde el cuerpo dice, ¿dónde guardo esta grasa que me está sobrando? Ya la tengo en las arterias, ya la tengo en la pancita, voy a guardarla, por aquí en el hígado tengo un espacio, por aquí en el corazón voy a poner otro poquito, y así es que se nos va haciendo el hígado graso. ¿Qué hacemos? Lamentablemente la grasa visceral no es una grasa que podamos bajar con el ejercicio, entonces es muy importante acudir al médico. Por supuesto, estilo de vida saludable es lo que siempre va a prevalecer. Saludos, el señor José Pichardo, siempre en sintonía. Saludos, señor José Pichardo. ¿Dónde ve la doctora? ¿Dónde lo ubica? Además de felicitar. Y le digo a todos que la reposición de la entrevista con la doctora es a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche, que también me han preguntado. ¿Dónde ubicarla? Sí, nos podemos ver con mucho gusto en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Allí recuerden que por este mes vamos a tener una especial del 2x1 en consulta tanto de medicina interna, ginecología y cardiología. Entonces con gusto los estaremos esperando por allá. Así es, y bueno, y aquí nos están planteando también, felicitaciones a la doctora, tremendo programa, Mateo. ¿Dónde lo ubico? Lo pueden ubicar luego de estar en vivo, lo pueden ubicar en nuestro Instagram, por Instagram Live que estamos saliendo, en nuestro canal de YouTube también, Latina TV Barquisimeto, y la redifusión del programa a las 5 y a las 11 de la noche. Nos dice el profesor Félix Galeo que la medicina preventiva, ¿por qué no realizar talleres en escuelas, centros comunitarios? Mire, la automedicación a niños y ancianos es un error. Saludos, amigo, el profesor Félix Galeo. Sería buenísimo también tener la posibilidad de en las escuelas, en los colegios, dar información sobre los hábitos de vida, sobre no automedicarse, sobre cualquiera de estas cosas que estamos conversando. Totalmente, de hecho quiero comentar, a pesar de que la medicina interna se encarga del adulto, quiero comentar que es muy importante ser especialmente cuidadosos con la automedicación en niños, y que estábamos hablando sobre dar remedios naturales o tecitos o bebidas a los niños. Esto puede ser para ellos súper peligroso. Recuerden que cuando se le da una medicina a un menor de 30 kilogramos o a un niño, pues siempre se hace con un cálculo especial por talla y por peso. Y cuando nosotros les damos a estos niños bebidas, té o combinaciones de plantas, puede condicionar unas intoxicaciones severas que en el hospital en el hospital Subillaga, en el pediátrico, se ve con mucha frecuencia que estos niños incluso pueden llegar a fallecer. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Es muy buena la idea de educar siempre desde la escuela, aunque seamos claros, muchas personas ya conocen qué es lo que tienen que hacer, porque hay una amplia gama de información, sobre todo en las redes sociales, en internet, pero a veces nos hace falta responsabilizarnos. Pero definitivamente siempre es muy importante obtener toda la información. La doctora Rogdali de la Rosa, que nos ha acompañado, médico internista del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, también del área de cuidados intermedios del Hospital Central Antonio María Pineda, docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, también está en el boletín. Sí, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Lara, ellos generan mensualmente un boletín informativo. El boletín lo podemos encontrar por internet a través de Instagram, el enlace es rapidito y allí tenemos siempre información de actualidad. Doctora, ¿qué mensaje para concluir un poco de la importancia que tiene el médico internista, del abordaje que hace y sobre todo alguna recomendación a nuestros usuarios que nos han seguido con mucho interés en esta entrevista del día de hoy? La mayor recomendación es querernos a nosotros mismos, tratar de valorar nuestra salud. Con salud podemos vivir una vida plena y feliz. Entonces, cuando sintamos algo, por favor, acudamos al médico antes de automedicarnos, y cuando acudamos al médico, tratemos de que sea principalmente, si eres un adulto, al médico internista. De allí veremos si es necesario acudir a otras especialidades. Y es muy importante, aparte de eso, que el médico establezca una relación cercana con el paciente, que el paciente le pregunte todo al médico, todas sus dudas, todas sus preocupaciones, y además de eso, número uno, siempre tener en cuenta el estilo de vida saludable. Ejercicio, comer sano, tratar de ser feliz en lo posible y no dejar que las situaciones difíciles de la vida siempre nos compliquen o nos hagan manejar una vida llena de estrés y preocupaciones. Así es, gracias a la doctora Rogdali de la Rosa, que nos ha acompañado la mañana de hoy del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Por cierto, en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora tenemos precisamente en nuestra publicidad la promoción, señor director, si quiere iniciamos por allí con nuestros anunciantes, la promoción del 2x1 en Medicina Interna, con la doctora y con otros especialistas que han ahí, médicos egresados de las distintas universidades del país, que están prestos y dispuestos en todas las especialidades para,
ayudarlos. Salud preventiva, salud curativa. Ahí está el 2x1 de medicina interna. Estamos en la carrera 19 con calle 17 en el edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas. También tenemos la promoción de cardiología, de electrocardiograma y el ecocardiograma, que también están allí a precios promocionales. Y también está la consulta de ginecobstetricia. Esa consulta de ginecobstetricia está la ecografía transvaginal, la citología, la colposcopia y además todos los exámenes. Hay distintos especialistas allí, nos puede llamárselo 414-572-8496, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, ahí en la carrera 19 con calle 17, ahí también está la doctora Rogdali, que nos ha acompañado en el día de hoy, en nuestro programa, además de todos los especialistas del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En Suspensiones Balcania tenemos todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo: amortiguadores, suspensiones espirales, ballestas, punta de eje, punta de tripoides, eje tripoides, discos, bujes, todo lo tenemos allí para todo tipo de vehículos. Un videíto, Osorio, también, tenemos más de 60 años allí en Suspensiones Balcania, servicio, tenemos los productos, los mejores precios, eso nos hace ser los mejores, con más de 60 años, 3 generaciones en Suspensiones Balcania, con todo lo que usted necesita en amortiguación en suspensiones. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania, le vamos a dar la mejor atención, el mejor precio y además la garantía de que se está llevando el repuesto que usted necesita para su vehículo. Suspensiones Balcania. En el Parque Zoológico y Botánico Bararí, el gobernador del estado Lara te invita a pasar un rato distinto de esparcimiento y recreación en familia para que puedas aprender, recrearte y además disfrutar con más de 5.200 especies de animales. Tenemos plantas de más de 20 estados del país, además distintas áreas para la diversión, el entretenimiento, una diversidad gastronómica increíble. Tenemos el coliseo, la tirolina, el laguito, tenemos el zoológico de contacto, el serpentario, distintas actividades que se realizan en el Parque Zoológico y Botánico Bararida, que están allí a su disposición. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @Parque Bararida. Además nos puede llamar al 0412-513-4286. Estamos de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde, sábados y domingos de 9 a 5 y media de la tarde en el Parque Zoológico y Botánico mejor cuidado de todo el país, el Parque Zoológico y Botánico Bararida. La unidad de cardiología de la Clínica IDET, un grupo multidisciplinario encabezado por el cardiólogo, el doctor Carlos León, que es una eminencia en cardiología. Allá hay cardiólogo electrofisiólogo, allá hay nutricionista, hay además intensivista, emergenciólogo, fisiatra, todo este equipo al servicio de su salud para atender cualquier patología cardiovascular o cerebrovascular, salud preventiva y curativa. Estamos haciendo operaciones, estamos haciendo exámenes con equipo de alta tecnología y la terapia del stroke para los eventos cerebrovasculares o ACV, que es un abordaje multidisciplinario de todos estos médicos con medicina de alta gama, le permite al paciente ser restituido a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuela, siempre y cuando el abordaje sea en las primeras 4 horas. Estamos trabajando con todas las pólizas de seguro, estamos en la carrera 16 entre calle 43 y 44, nos siguen @idet.barquisimeto, nos llamas al 0251-446-0426 o al 0414-514-6629, unidad de cardiología de la Clínica IDET. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar. ¿Por qué? Porque todo está en un solo lugar: mercancía escogida de los mejores precios, bienes, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, Fruber, un bodegón con las bebidas de su preferencia. Todo eso en nuestro supermarket, pero también tenemos Novi Ferretería, todo en el ramo ferretero en nuestra Novi Ferretería. En artículos para el hogar, plama, equipos de sonido, lácteos, celulares, neveras, colchones, línea blanca, línea marrón, panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos, con estacionamiento propio y vigilancia privada, para que no se preocupe por la seguridad y la tranquilidad al momento de comprar y comparta un rato distinto en familia. En la avenida La Industria, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Ahí está su mejor alternativa para comprar, Novi Group. Con nuestros anunciantes llegamos al final de nuestro programa, agradecido con la doctora Rogdali de la Rosa, que nos acompañó hoy, médico internista del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Despedimos este día viernes 14, deseando que tenga un feliz y productivo fin de semana. Con la bendición de Dios Padre Todopoderoso, podamos volver el lunes a partir de las 6 de la mañana, que vamos a estar en vivo, y disfrutar esta reposición a las 5 y a las 11 de la noche, y mañana a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche, programa especial que hicimos de San José Gregorio Hernández en el mirador de Alto de las Flores, en la parroquia Santa Rosa. Y además lo vamos a tener también el próximo lunes. Bendiciones para todos, feliz fin de semana.